RD en Dimensiones. Tienen, el pedido ha sido abundante y que hablemos de marketing político. Ustedes saben que es una de las patas de nuestra formación y entonces vamos a ver si podemos llenar sus expectativas. Tenemos nuestro chivito por aquí, como hacen todo hoy. Bueno, el marketing político, existe una creencia generalizada según la cual el marketing político es una disciplina nacida en el siglo XX, pero sin sorpresa alguna ni asombro, eso no es así. Y le voy contando un poquito a través de lo que saben, ¿por qué no? Según Gustavo Martínez Pandiani, es un gran escritor de esta área, en su libro publicado en el 2002, Marketing Político, Campañas, Medios y Estrategias Electorales en la realidad, dice él, es una creación, no es una creación del siglo XX. Y esto es un libro que lo recomiendo, uno de los mejores libros, de hecho, por los temas que integra. Lo que es creación, Francisco, del siglo XX es la palabra marketing o marketing, como dicen los americanos. Hay que retrotraernos al gran Napoleón. El gran Napoleón era consciente de las virtudes, ¿verdad?, que tenía el buen management, como dicen los americanos, la administración de las opiniones de las masas. Y crea una oficina de prensa. Fue el primer hombre que se reconozca que crea una oficina de prensa para administrar la difusión pública de sus estrategias, de su campaña o propaganda política en términos de marketing. Estamos hablando de Francia, de Napoleón Bonaparte. Entonces, a partir de ahí, el autor recoge en su libro y dice que en 1513 el gran Maquiavelo, considerado un verdadero pionero de la concepción de la ciencia política, no mezclemos ciencia política y marketing político, aporta nuevas dimensiones al arte de la manipulación política como una disciplina independiente, o persuasión política. Eso todo lo tenemos muy claro de Maquiavelo, es básico. Eso es. Para entender el origen del marketing político tenemos que analizar las campañas, ya entrando en materia práctica, que es la costumbre en este programa, teorizar poco y ser práctico para que los estudiantes que nos siguen, nuestros alumnos y nuestros asesorados entiendan mejor. Hay que irnos a la campaña de los Estados Unidos de Norteamérica, pues es ahí donde se registran los primeros spots políticos. Aparecieron en 1928, con algunas diferencias entre autores, por iniciativa del Partido Republicano, que es el partido que llevó el tristemente célebre Donald Trump a la presidencia ahora, hace días, ¿verdad? En el último proceso de ellos, antes de que Biden lo derrotara. Y empieza con la célebre frase que ustedes, los abogados, nosotros los politólogos, los mercadólogos, pues no es el fireside chats del presidente Roosevelt. En el siglo XX se comienza a usar radio en las campañas políticas. Las primeras emisiones se hicieron entre el 1920 y 1924, según recoge el autor John Davis y Calvin Coolidge, que son dos autores prominentes, y compran espacio en las emisiones para transmisión de discursos, básicamente, de los discursos de los candidatos, de spots y de las cosas que hacían, no tan trabajadas como hoy, sino para colocar esos mensajes, esos discursos que salían bien en las comunidades o en los eventos que se organizaban, entonces lo llevaban a la radio para que llegara a los estados, a la zona más apartada. También señala el autor que el crecimiento de la mercadotecnia política en los Estados Unidos lo originó, y este dato lo quiero resaltar, lo originó las elecciones primarias, lo que aquí decimos elecciones internas en los partidos políticos. Es decir, que se desarrollan unas elecciones antes de las elecciones generales. Que son más voraces. Sí, claro, de la escogencia de los candidatos, ya que van a representarnos en los diferentes niveles. Entonces, dice el autor, y hay que destacar que este tipo de campaña exige un mayor esfuerzo, como lo ha dicho Isaías, porque tú tienes que convencer
a tu propio compañero de por qué tú y no Isaías, y los dos Del mismo son partido. del mismo bando. Entonces, exige mayor cantidad de propaganda, de promoción, de disertaciones, de diferentes estrategias. ¿Y por qué resalto esto, Isaías? Porque no es una mentira, no es escondido que en este país o en todas las Américas la democracia interna en los partidos ha sido olvidada. No quiero entrar en controversia. Ha sido olvidada. Vamos a dejarlo hasta ahí. Eso es temazo. Y fíjate cómo, y qué es lo que le da el auge al marketing político, las campañas internas, por la complejidad que tiene. Pero bien, según el investigador Philip Marek, el desarrollo del marketing político en los Estados Unidos obedece a 3 factores: su sistema electoral, como lo hemos dicho ahora, Claro. su tradición democrática, no autocrática. Los debates. Claro, que aquí todavía no iniciamos el primero. No. El poder de los medios de comunicación. Oigan esto bien, el poder de los medios de comunicación, no la coerción de los medios. Un Estado que arraiga su democracia, que respeta su democracia, que cree en ella y en consecuencia fortalece sus medios de comunicación. No lo coarta, ni lo compra, ni lo obliga, ni lo extorsiona. Entonces, avanzando un poco en el comentario, en el 1952 la mercadotecnia política inicia con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Por primera vez, 2 partidos políticos destinan presupuesto especial para la comunicación política, cosa que aquí todavía no iniciamos. El Partido Republicano, apoyando la candidatura del general y controversial Eisenhower, que es un hombre muy controversial de la historia, Sí. y contrata los servicios de una agencia de relaciones públicas que ya existía en aquello tiempo, la VVDO, que es muy famosa, que era lo que significaban eran las iniciales de los dueños, Vadel, Burton, Dustin y Usher. Pero que es muy famosa, sigue siendo una gran agencia de manejo publicitario, ya una de ultramar. Entonces, de igual forma, contratan a Thomas Rosser Jr. de la Tech Bates Agency, uno de los pioneros del marketing comercial audiovisual en los Estados Unidos. También en 1952 se utilizó el marketing directo, que es enviar correo, enviar mensajes. Ahora son cookies, ahora te llegan hasta en la sopa, en todo, pero en aquel momento Era solo el barato. correo, Sí, para correo quienes barato. tuvieran acceso a un computador, con el objeto de averiguar, por ejemplo, qué temas clave deberían centrarse la campaña. O sea, se le preguntaba al elector de qué tú quieres que hable el candidato, que hablen los candidatos, no como ahora. Y el programa. Sí, no como ahora, que ahora se le impone a la mala el tema, a la gente. No se le deja participar, no se le deja opinar Se construye una al agenda pueblo. allá arriba. Sí. Entonces, cosa populista y eso. Entonces, fíjense cómo toda esta técnica aportan a las campañas una participación de alguna manera hasta en lo estratégico del pueblo. Ya a partir de ahí, después de Kennedy, ya entonces los grandes escritores ya definen etapas para el marketing político y la comunicación política. Y hablan de un periodo de infancia del marketing político con Kennedy. Y luego, entonces entra una etapa de adolescencia ya para las próximas campañas, ¿verdad? Isaías, para el 1972, asociada a los textos y la imagen de spots en la campaña de McGovern contra Nixon, que eso fue también otra guerra dura. Se transmitió, dicen los autores, textos largos, leídos por una voz en off, y todos esos elementos. Que en ese momento estábamos en plena Guerra Fría. Guerra Fría, todos esos elementos que la gente no sabía, se transmitían y se le dejaba saber a la gente cómo usted va a votar por fulano que está apoyando la masacre. O sea, se usaron unos elementos que llegaban lejos. Sí. Fue interesante todo ese ejercicio de marketing para que el pueblo abra los ojos y tome sus propias decisiones. Entonces, luego llega la edad adulta del marketing político en los Estados Unidos
y que eso pasa en los 80. Ya en los 80 la televisión se convierte en un medio, en el medio más utilizado de los Estados Unidos, de Norteamérica y de otras latitudes, y llega entonces, eso le da la victoria sucesiva a Ronald Reagan a la presidencia. Durante aquellos años representaba un triunfo la propuesta de oferta única. Entonces eso deja muy claro, muchachos, que los medios de comunicación en la campaña, con una estrategia correcta, oportuna, tácticas claras, constante, como señale o como señalan los mercadólogos y los diferentes politólogos, cambia el curso de una campaña electoral en un país. Ojalá este país algún día entienda esto, que los asesores son necesarios, que los mercadólogos, los politólogos, los publicistas, los comunicadores somos importantes para las campañas, para que el mensaje llegue de mejor manera y sobre todo para captar lo que el pueblo quiere que el candidato exprese en su campaña. Sí, eso está.